domingo, el mejor día de la semana. Definitivamente siempre lo hizo de esta manera y hoy no va a ser la excepción. Día maravilloso que el Señor nos ha preparado aquí en este verano. El tiempo aún caluroso de aquí de Barcelona, pero con mucha alegría, con mucho gusto de poder venir a su casa y poder alabar y bendecir su santo nombre. Y como decía nuestro hermano en la oración, que a propósito damos nuevamente la bienvenida aquí a Barcelona a ti y a tu esposa, a tu familia. De verdad que es un gusto tenerlos nuevamente de vuelta. Pero como decía nuestro hermano, de verdad que tenemos la oportunidad de poder acercarnos al Padre a través de la Eucaristía, poder participar de su cuerpo y de su sangre y podernos llenarnos de Él y de su santa palabra, que podamos acercarnos a Él, que podamos aprender y que podamos buscarle a Él en todo momento y en todo lugar. Y esta mañana vamos a estar predicando acerca del pasaje que recién leímos del Evangelio, de la parábola del fariseo y el publicano. Fíjense que Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano a aquellos que confiaban en su propia justicia y como consecuencia despreciaban a los demás. Este era el propósito de la palabra de esta parábola que nosotros vemos y lo podemos ver claramente en el versículo 9 del Evangelio del día de hoy. Y esta es una advertencia contra un mal que todos en algún momento podemos caer, que es la autojusticia. Porque es fácil sentirnos satisfechos con nuestras acciones, comparándonos favorablemente con otros y creyendo que estamos en una mejor posición ante Dios. Pero Jesús nos recuerda que no es nuestra aparente justicia lo que nos justifica ante Dios, sino la humildad de reconocer que sin su gracia, así como recién acabamos de cantar, estamos completamente perdidos. Veamos y reflexionemos un poco acerca de esta verdad, yendo un poco a través de este pasaje y veamos un poco las oraciones del fariseo y del publicano en esta parábola. En la oración del fariseo, Jesús describe con sumo detalle la oración del fariseo. Recordemos que el fariseo representaba en ese momento el más alto estándar de santidad. Es decir, en ese momento, en el pueblo de Israel, cuando se hablaba de santidad, la referencia, digamos, en cumplir la ley de santidad era el fariseísmo, el fariseo de entonces. Y vemos en su oración, vemos un poco la actitud de este hombre en esta parábola. Vemos en el verso 11 como este hombre se nos dice que oraba de pie, lo cual esto representaba una señal un poco de orgullo y vanidad. Se presentaba aparentemente con lo que él representaba la santidad y lo hacía esta oración de esta manera. Y vemos también que él oraba consigo mismo. Y esto es, al parecer, que ni siquiera le importaba si Dios lo escuchara o no. Oro en voz alta, oro para sí mismo, y al final aparentemente no le importaba. Pero si Dios me escucha o no, yo total estoy cumpliendo todas y cada uno de las leyes, los preceptos, de los mandamientos, y al final eso es lo que importa. Lo que decidía este hombre. Tal vez este hombre pensaba de que Dios debía estar agradecido de que él hubiera tenido tiempo de ir al templo a orar.
Y con esta actitud de este hombre, podemos ver que intencionalmente se separó de Dios, porque ha caído en la trampa de pensar que sus buenas obras o incluso sus disciplinas espirituales podrían en sí mismas hacerse justo. Y esto, de alguna u otra manera, le otorgaba algún tipo de poder para mirar con desprecio a quienes consideraba menos dignos. Pero por otro lado, tenemos una versión del publicano. Pero veamos con la atención y cómo era la actitud de este hombre, tal como se describe en esta parábola en el verso 13. Vemos que él, al contrario del fariseo, él estaba a cierta distancia, demostrando que no se sentía digno de poder acercarse más a la presencia de Dios. Recordemos que el publicano de entonces era lo que representaba el máximo del pecado. A pesar de ser judío, él cobraba impuestos para Roma, y por esta razón este hombre era señalado y era tomado como lo más bajo del pecado para la sociedad de entonces. Y vemos cómo este hombre no se atrevía ni siquiera a alzar los ojos al cielo, porque sentía vergüenza de su pecado. Finalmente vemos cómo este hombre se golpeaba el pecho con clara señal de quebrantamiento y arrepentimiento por su pecado. Es decir, una actitud completamente opuesta a lo que se tenía por la santidad desde entonces, que era el fariseo. Y si vemos sus palabras, esta oración del publicano, Jesús no tiene mucho que agregar, puesto que estaba llena de humildad y de arrepentimiento por el pecado y deseo de Dios. Su oración fue breve, ciertamente, pero con un objetivo. Solamente dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre reconocía su condición. Sabía que era el típico caso de la sociedad de entonces de lo que era ser un pecador. Pero se acercó con un corazón humilde, reconociendo su necesidad de misericordia de parte del Señor por el pecado. Y este hombre, en vez de autojustificarse, comparándose con los demás, usó a Dios como norma para medir su justicia. Porque, mis hermanos, nuestra justificación viene no por nuestros propios esfuerzos, como recién cantamos en alabanza del día de hoy, sino que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 39, se nos dice: y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree en el Señor, que tiene la plena confianza, que puede acercarse al Señor, aún a pesar de sus circunstancias, aún a pesar del pecado, aún a pesar de todo aquello que Él arrastra, que podemos nosotros arrastrar. Sabemos que no es por nuestros propios esfuerzos,
Sabemos que no es por nuestra propia vida, porque si de eso se tratara, si fuese por mérito, os puedo asegurar que el primero que no debe estar aquí soy yo. Porque no se trata de eso, se trata de ir, correr al Señor, para que a través de nuestro Señor Jesucristo podamos ser justificados. Y de las oraciones anteriores, podemos ver que la lección es clara, de que Dios no se complace en aquellos que se exaltan a sí mismos, sino en los que, como el publicano, se acercan a Él con un corazón humilde, reconociendo su necesidad de misericordia. En esta mañana no quiero hacer énfasis en el orgullo, porque esto fue uno de los pecados que estuvimos viendo, pecados capitales, en la serie de los pecados capitales que estuvimos viendo, que aprovecho, que si alguno no lo ha visto, lo pueden ver a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Pero no quiero hacer énfasis en esto, pero hay muchas cosas que podemos reflexionar en esta oración del publicano y que de manera práctica nos podemos llevar en nuestras vidas como creyentes y poderla en práctica en nuestra vida diaria. Y creo que hay tres cosas fundamentales que podemos aprender de esta oración del publicano para que podamos alejarnos de manera práctica, de manera sencilla, del peligro que representa la autojustificación, y alcanzar la misericordia de nuestro Señor. De manera práctica y sencilla, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Buscar a Dios. El publicano, como vemos, sabía bien a quién había ido a buscar en el templo. Había ido a buscar al Señor. Él sabía que era pecador, sabía sus faltas y cómo era visto por la sociedad entonces. Pero sin importar lo que dirían los demás, fue al templo a buscar al único que puede sacarlo y que puede redimirlo de esa condición, al Señor. Esta puede parecer una recomendación obvia, ¿no? Pero quiero decir que muchas veces cuando nos sentimos atados en el pecado y queremos salir de esa condición, nos cuesta muchísimo ir a la iglesia pensando de que vamos a ser señalados, de que vamos a ser juzgados, pero todo lo contrario. La iglesia está abierta para el pecador. De hecho, la iglesia está llena de santos, pero no por su propia fuerza ni por su propia justificación, sino somos santos por aquel que con su sangre redimió todos y cada uno de nuestros pecados. Entonces, cuando estemos en esta condición o conozcamos de alguien que está de esta manera, podamos transmitirle del amor del Señor, para que la búsqueda del Señor, la búsqueda de Dios sea lo primero que debe hacer. Y cuando nos acercamos al templo, que sea buscando al Señor, sin importar el qué dirán ni los otros que nos puedan señalar. Siempre hay un motivo para podernos acercar a la iglesia, siempre lo hay, y el Señor utiliza muchísimas cosas para que podamos alcanzar este fin último de buscar al Señor. En mi caso particular, yo empecé a ir a la iglesia porque me enamoré de la chica que está ahí sentada, y el Señor lo utilizó como la herramienta para poderme acercar al Señor. Y a Dios gracias por eso. Pero el Señor utiliza diferentes herramientas, diferentes maneras para que podamos acercarnos al Señor. A veces estamos en una situación bien complicada, y es allí que el Señor utiliza ese momento para que podamos buscarle a Él. Entonces, de manera práctica, todo lo que hagamos y todo cuando emprendamos es
buscar al Señor. Segundo, pedir su perdón. El publicano no fue a justificarse delante de los hombres. Este hombre fue a buscar la misericordia de Dios. Este hombre hizo una única petición: pedir perdón. Me gusta como dice la traducción del lenguaje actual del versículo 13, cuando dice: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Y esta debe ser nuestra oración para pedir perdón al Señor. Ten compasión de mí, pecador. Perdóname, Señor, por todo aquello que he hecho mal delante de ti. Te pido, mi Señor, que aplaques tu ira sobre mi pecado, sobre mi maldad. Por eso este hombre confesó que solo por la misericordia de Dios podía obtener perdón. Y esa debe ser nuestra petición principal. A veces llegamos a la iglesia o llegamos en oración en nuestra casa y llegamos con una lista de cosas, pero se nos olvida muchas veces pedir perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados. Pero también la iglesia, como buena práctica, tiene y nos invita a que lo podamos hacer. Os recuerdo que desde la liturgia tenemos un tiempo para poder eso, para poder pedir perdón y remisión de nuestros pecados, que podamos orar, que podamos hacer examen de conciencia y que podamos acercarnos a Él reconociendo nuestra falta y nuestro pecado. Pero precisamente, y como tercer recomendación práctica, y para poder pedir su perdón, primero debemos reconocer de que somos pecadores. Ya sé que esto no es nuevo, ¿no? Ya cada vez que tengo la oportunidad de predicar acerca de este tipo de pasajes, yo sé que mola más el evangelio de la gracia, el evangelio de la prosperidad, y eso es lo que más llama. Eso es lo que nos llama, porque podemos llenar la iglesia de que el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, pon tus planes y el Señor te va a bendecir. ¿Lo va a hacer? Sí, por supuesto, claro que sí. Pero también la iglesia está llamada a poder predicar y anunciar que el proceso de santificación a través del reconocimiento de nuestros pecados y nuestras faltas es algo que también la iglesia debe poner en práctica. Y debe mantener siempre vivo. Por eso no dejemos a un lado lo que hacemos todos los domingos con la liturgia, de reconocer nuestros pecados. Si solamente seguimos la oración, en la presentación, lo hacemos de manera monótona, eso va a ser una monotonía y no va a ser una realidad en nuestra vida. Cuando se nos invita, y eso es lo que busca la liturgia, eso es lo que busca cuando nos reunimos nosotros como iglesia, que nos podamos unir en una sola voz, reconociendo como iglesia nuestra falta y que podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Es una oportunidad maravillosa que todos y cada uno de nosotros tenemos y a veces por alguna razón u otra la dejamos a un lado. También en la iglesia tenemos el Ministerio de Reconciliación, Ministerio de Reconciliación. Si algún motivo, por alguna razón, a usted le gustaría, no solamente por un pecado necesariamente, pero también buscar el auxilio, la ayuda divina, reconociendo al Señor en su vida, a veces nos encontramos en una situación y no hallamos y no sabemos qué hacer. Para eso tenemos el Ministerio de Reconciliación, donde se puede acercar a alguno de los ministros, puede acercarse a nuestro pastor, a Stephen, por ejemplo. Eventualmente también se pueden acercar a mi persona y podemos orar y podemos buscar la ayuda divina a través de este sacramento de la reconciliación. Y eso es que toda la iglesia, todos nosotros estamos llamados de poderla aplicar. Entonces, como antes, y recapitulando,
de manera práctica y sencilla que podemos andar. Apartándonos del orgullo, busquemos siempre a Dios. Esa debe ser nuestra prioridad en nuestra vida. Pidamos el perdón por nuestros pecados y por nuestras faltas. Y por último, reconozcamos de que somos pecadores, que no se trata de nuestros propios méritos o lo que nosotros podamos hacer al Señor, sino lo que el Señor puede hacer en todas y cada una de nuestras vidas. Esta es mi oración en este día. A veces todas estas enseñanzas las hemos escuchado una y otra vez, pero es importante que nosotros lo podamos reconocer y que lo podamos mantener fresco en nuestra vida, y que no somos perfectos, pero podemos buscar del Señor que nos ayuda y nos auxilia, y que podamos tener una vida como cristianos y creyentes y podamos dar testimonio de Él. Que el Señor nos ayude y que podamos siempre con nuestra vida alcanzar su misericordia, alejándonos de la autojustificación, del orgullo, y que nos podamos acercar en Él, que es rico en misericordia. Amén.